No quiero que los besos se paguen, ni la sangre se venda, ni se compre la brisa, ni se alquile el aliento. No quiero que el trigo se queme y el pan se escatime. No quiero que haya frío en las casas, que haya miedo en las calles, que haya rabia en los ojos. No quiero que en los labios se encierren mentiras, que en las arcas se encierren millones. No quiero que la tierra se parta en porciones, que en el mar se establezcan dominios, que en el aire se agiten banderas, que en los trajes se pongan señales. No quiero que jamás se disparen fusiles. No quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto. No quiero que me tapen la boca cuando digo no quiero. Ángela Figueroa. Buenos días todas, todos y todes quienes nos acompañan hoy, presencial y vía remota, para conocer el ejercicio de rendición de cuentas que hoy nos convoca. Saludo con afecto a quienes me acompañan en el presidium: diputado José de Jesús Martín del Campo, maestra Tania Espinosa Sánchez, maestra Gretchen Kuhner, doctor Rafael Guerra Álvarez, doctora Claudia Sheinbaum. Bienvenida a la Casa de los Derechos Humanos de esta ciudad. Agradezco a todas las personas que nos acompañan, a quienes integran el consejo de este organismo autónomo, ex consejeros, ex consejeras, ombudsperson, así como la representación del organismo nacional. Agradezco especialmente a las organizaciones de la sociedad civil, colectivas, defensores, defensoras, activistas de derechos humanos, organismos internacionales de derechos humanos, así como representantes de embajadas y consulados. Gracias también a las autoridades de la ciudad, diputados y diputadas de nuestro Congreso y de la Cámara de Diputados, y a las y los senadores de la República que nos acompañan, así como a las y los integrantes del Poder Judicial de la Ciudad de México y de la Federación. También a quienes representan a organismos autónomos constitucionales de esta ciudad y nacionales, así como a quienes integran la academia y los medios de comunicación. El informe anual de actividades 2018 que se presenta da cumplimiento tanto a la obligación establecida en la fracción séptima del artículo 22 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ahora abogada, como a la obligación establecida en la fracción doceava del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, publicada el pasado 12 de julio. Por convicción y mandato constitucional, el primer año calendario de esta gestión, 2018, concentró sus esfuerzos en el fortalecimiento de un modelo de defensa de derechos humanos centrado en la atención integral focalizada a las víctimas. Es decir, que mediante acciones de orientación, prevención, protección, defensa, reparación del daño y seguimiento, se buscó atender el conjunto de las afectaciones derivadas de las violaciones a derechos humanos, de sucesos inminentes, aquellos que se han consumado y aquellos que podrían derivar en caso de no atender la violación principal que se presenta. Como parte de esta atención integral, durante 2018 la Comisión brindó un total de 28.797 servicios de orientación y prevención, mientras que registró un total de 11.134 expedientes de queja. Esta cifra no es menor si la contextualizamos con los años anteriores, pues durante 2018 se atendieron 2.824 quejas más que el promedio registrado en los 10 años anteriores a este. Respecto a esas quejas, el mayor porcentaje de las autoridades señaladas, el 88%, corresponden a autoridades de la Administración Pública Central de la ciudad. De estas, las tres más referidas son hacia la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia y la entonces Secretaría de Seguridad Ciudadana Pública. En términos de los derechos humanos asociados a aquellas presuntamente violatorias, aquellos derechos lesionados con mayor frecuencia fueron el derecho a la seguridad jurídica, a la salud, derecho a las personas privadas de la libertad y los derechos de las víctimas o personas ofendidas. Por su parte, en el año que se reporta, fueron concluidas 8.278 quejas, cerca de la mitad fueron solucionadas durante el trámite a partir de las gestiones realizadas por las visitadurías. Durante el año que da cuenta el informe, se emitieron 20 instrumentos recomendatorios en los que en su conjunto se identificaron 437 víctimas directas y 45 indirectas,
mismas que ahora tienen derecho a la reparación integral del daño y cuya acreditación como víctimas como parte de esta comisión abre la posibilidad a articular con otros mecanismos no jurisdiccionales dispuestos en la Constitución local para garantizar ese derecho, como es la Comisión de Víctimas. Durante el 2018 se concluyeron 85 puntos recomendatorios pendientes por parte de diversas autoridades señaladas en instrumentos recomendatorios de años anteriores. La integralidad de las acciones de defensa que se refiere el modelo de atención consiste en que los servicios que brinda la Comisión representan un acompañamiento completo durante las diversas etapas derivadas de un hecho victimizante en materia de derechos humanos. Sin embargo, también se refieren al empleo de la diversidad de recursos institucionales que puedan incidir en diferentes espacios para la generación de cambios estructurales que eviten la reproducción de las violaciones a derechos humanos. Tal es el caso de los escritos de Amicus Curiae, que constituyen un ejemplo de las estrategias jurídicas complementarias de defensa que lleva a cabo la Comisión, junto con las presentaciones de acciones de inconstitucionalidad. Durante el 2018, este organismo público presentó 4 escritos de Amicus Curiae, uno con motivo de la audiencia pública convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Alvarado Espinosa y otros contra México. Los otros 3 fueron presentados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 con motivo a la publicación de la Ley de Seguridad Interior en apoyo a las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales presentadas por diversos actores, y un escrito con motivo de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos con motivo de la incorporación de la Ley General de Salud de la objeción de conciencia en los términos en que estaba presentada. En el uso de sus atribuciones constitucionales, la Comisión presentó también 2 acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte con motivo a la publicación de la Ley para la Atención Integral de Personas con Síndrome de Down y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, ambos de la Ciudad de México, por considerarlas discriminatorias varias de sus acciones normativas. Esta gestión está orientada especialmente a la resolución efectiva para las víctimas de violaciones de derechos humanos. En ese sentido, es una estrategia institucional el incrementar las formas de resolución de asuntos por medios alternativos que contempla el modelo de justicia restaurativa, también mandato en la Constitución, tales como la conciliación, la mediación, las audiencias públicas, entre otras. Congruente con ello, se llevaron a cabo 7 acuerdos conciliatorios para solución de peticiones de víctimas de violaciones a derechos humanos acreditados. En estos, las autoridades reconocieron su responsabilidad por diversos hechos que transgredieron el derecho a la salud, el derecho a las personas privadas de libertad, el derecho a una vida libre de violencia, el debido proceso, los derechos de niñas y adolescentes, el derecho al trabajo y los principios de legalidad y seguridad jurídica. El más icónico por el tipo de resolución y el alcance fue el acuerdo de conciliación realizado con motivo de las afectaciones derivadas de la construcción de la línea 12 del metro, cuya conclusión, en breve, derivará en una reparación del daño a 160 familias en un tiempo récord. Como parte de estos métodos de resolución de conflictos, se llevaron a cabo mesas interinstitucionales. Por mencionar una, se destaca la realizada con la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. Puesto que el modelo de defensa de derechos humanos centrado en la atención integral de las víctimas de la Comisión en 2018, se realizaron 34 documentos de valoración del daño, 178 dictámenes psicológicos y 964 atenciones psicosociales personalizadas. Es preciso decir que ambos acompañamientos están dirigidos a las víctimas, pero también son un pilar fundamental en la integración de las investigaciones derivadas en las quejas. En otro orden de ideas, interesadas en dirigir las estrategias más efectivas para la defensa de los derechos humanos en la ciudad, se impulsó el sistema de análisis de información para el programa de lucha contra la impunidad relacionada con la violación a derechos humanos para potenciar la base de información que permite analizar patrones de conducta de las personas servidores públicas que han sido señaladas como presuntas responsables de violaciones graves a derechos humanos. Otras actividades de defensa de derechos humanos se enmarcaron en el contexto del puente humanitario, que a fines del segundo semestre del 2018 demandaron de la Comisión una participación activa, comprometida y eficaz para prevenir violaciones de derechos humanos de las personas que integraron el denominado éxodo migrante.
Sumado a la atención directa que les fue brindada, la Comisión promovió y facilitó un mecanismo de coordinación interinstitucional, una estrategia que involucró a diversas dependencias de gobiernos, alcaldías, organismos públicos, privados, nacionales e internacionales y más de 60 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo en ese momento el gobierno de transición. Esta experiencia institucional se ha sistematizado y de ella deriva el Protocolo para la Atención Humanitaria de Emergencia a Personas Migrantes y o sujetas de protección internacional en la Ciudad de México, publicado este año y que pretende ser un referente en la atención dentro del marco de derechos humanos. Sin duda, es un ejemplo de que los esfuerzos locales pueden hacer ante los fenómenos globales. En un segundo aspecto de la labor de la Comisión y complementario al trabajo de defensa de derechos humanos y atención integral a víctimas, este organismo mantiene un diálogo permanente con la sociedad civil y las autoridades para el avance progresivo en el derecho del ejercicio de derechos humanos de las personas. Este diálogo se lleva a cabo a través de la comprensión de agendas temáticas, la promoción territorial, las actividades con la sociedad civil, los procesos de educación formal e informal en derechos humanos, la comunicación para los derechos humanos, la generación y difusión de conocimiento especializado en la materia, el seguimiento legislativo y la vinculación estratégica con actores nacionales e internacionales. El año pasado también se comenzaron los trabajos para afincar las bases administrativas, presupuestales y de recursos materiales y normativas para dar cumplimiento al mandato constitucional de cobertura territorial de la Comisión de Derechos Humanos, a través de su presencia en las 16 alcaldías de la ciudad. Esas bases, consolidadas durante el año del que se da cuenta el informe y que hoy se presenta, ha permitido inaugurar en este año la primera delegación en la alcaldía Magdalena Contreras y nos encontramos de cara a las próximas aperturas de delegaciones en el resto de las alcaldías. Es la firme convicción de esta gestión que la cercanía territorial favorecerá el acceso de las víctimas al mecanismo no jurisdiccional de protección de derechos humanos, así como la vinculación con las alcaldías para la articulación de procesos de justicia restaurativa a los que me he referido anteriormente. Otro objetivo primario de la Comisión a lo largo del 2018 fue recuperar el vínculo con las organizaciones de la sociedad civil, por lo que se sostuvo contacto y trabajo con más de 419 organizaciones, así como 92 instituciones públicas y 90 instituciones académicas y 16 instancias internacionales. Con respecto al diálogo que la Comisión mantiene con las autoridades, el seguimiento legislativo representa una de las formas que permite la vinculación para el ejercicio de las facultades que este organismo tiene respecto a los instrumentos de producción legislativa. En el 2018 representó un reto en ese diálogo por la terminación de los trabajos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la instalación del primer Congreso de la Ciudad de México con la entrada en vigor de la primera Constitución local y su consecuente inicio al proceso de armonización legislativa. Hace casi 11 meses celebramos los primeros 25 años de existencia de esta institución. A la luz de la evolución política y orgánica de esta ciudad y tras el recuento de los logros, del trabajo, de las víctimas atendidas y de los retos presentes y por venir, se reafirmó la importancia de su contribución a la gobernabilidad local. El motivo de Estado que llevó a la creación del Sistema de Protección de Derechos Humanos y lo consolidó a través de su naturaleza autónoma constitucional sigue vigente. Desde 1993, año en que se publicó la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, hoy abrogada, este organismo ha representado una influencia significativa para la progresividad de derechos en esta ciudad y lo ha hecho de la mano de la sociedad. El resultado de la suma de esfuerzos en los que este organismo participó fue sin duda la primera Constitución de la Ciudad de México. No lo afirmo con ingenuidad, de que los derechos ahí reconocidos sean una realidad para todas, todos y todas las personas, sino desde la convicción de que se logró un alto estándar de derechos que contribuye a su materialización. Y por ello, ahora la Comisión debe orientar sus esfuerzos con aún más ahínco a implementar las estrategias que reduzcan esa brecha
entre lo plasmado en el texto y la realidad de las personas que habitan y transitan en la ciudad. Se desplaza la meta, pero el horizonte permanece hacia la misma dirección. A casi 30 años de la reforma constitucional que introdujo el sistema no jurisdiccional de derechos humanos en este país y de la adopción de los principios de París por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, existe mucho por reflexionar y reinterpretar sobre el mandato activo de los organismos públicos de derechos humanos para adaptarse al contexto orgánico y social actual. Uno de los pendientes es fortalecer y aumentar los procesos de justicia restaurativa para la transformación de los conflictos sociales en los que están involucrados violaciones a derechos humanos. Desde una perspectiva de atención centrada en las víctimas, es necesario promover alternativas que agilicen los tiempos de reparación para más de ellas. Por lo tanto, trascender en la hiperfocalización en los instrumentos recomendatorios es un reto del sistema no jurisdiccional de derechos humanos para su evolución y atención del contexto que demanda, de manera urgente, la transformación social y las garantías estructurales de no repetición. Retomar experiencias regionales y generar metodologías y experiencias propias es una tarea que ha concentrado nuestra atención. Un reto adicional para la gestión de la Comisión es afrontar mediante acciones institucionales concretas el rezago en la atención y conclusión de expedientes de queja. Una forma de hacerlo ha sido concentrar a las víctimas dentro de recomendaciones que representan violaciones estructurales a derechos o patrones de violaciones a ciertos derechos humanos. Sumado a ello, nos hemos centrado en retomar el seguimiento del incumplimiento de puntos recomendatorios por parte de las autoridades señaladas, en especial en recomendaciones previas al 2011. Asimismo, y a partir del aprendizaje de la experiencia previa, optamos por no continuar con la tendencia de abrir expedientes de queja sin contar con las víctimas identificadas. La razón es doble. Por un lado, prevenir la desatención y consecuente rezago de quejas derivado de la imposibilidad de material de contactar a las víctimas. Por otro, honrar la convicción y el mandato constitucional de ponerlas a ellas en el centro de la actividad institucional. Los resultados de estos esfuerzos no son inmediatos, pero tenemos una deuda con las víctimas que hay que subsanar en esta gestión. No cabe duda de que la constitución de puentes con la sociedad para la transformación del conflicto social es el gran pendiente que nos demanda soluciones de implementación inmediata, ética y bajo el más estricto apego a los principios de derechos humanos. Ejemplo de ello es la violación de género estructural que ha sido al alza y al imperante demanda, encabezada en buena medida por las mujeres jóvenes, por construir nuevas formas de relación que dejen fuera la violencia de género. El reclamo es añejo y es necesario atenderlo sin duda, con las herramientas jurídicas con las que ya se cuenta sin pretextos y las que sea necesario generar. En próximas semanas, la Comisión concluirá el informe Investigar con perspectiva de derechos humanos la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, mismo que es el resultado de la sistematización de información correspondiente a expedientes de queja que van del 2012 al 2018. Desde el año pasado comenzamos a sistematizar información para documentar los patrones de violación a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. El día de hoy se sabe con certeza, a partir de estos trabajos, por ejemplo, que al menos en 3 de cada 10 de los expedientes correspondientes tan solo a feminicidios se investiga la divulgación de información catalogada como confidencial, como hecho mismo que motiva la queja. En otras palabras, la filtración de información que corresponde a la investigación es una violación constante a los derechos humanos de las mujeres cuyos casos se investigan y que tienen por efecto su victimización secundaria, la invasión a su privacidad y exposición a más agresiones, básicamente a criminalización. Esta Comisión de Derechos Humanos es enfática en afirmar que por su gravedad y reiteración, la filtración de información de las carpetas de investigación debe ser sancionada penal y administrativamente.
Esperamos que lo que se genere a partir de este informe y con las investigaciones en curso respecto a la violencia familiar, desaparición de mujeres, feminicidio, violencia sexual, entre otras, contribuyan al derecho a la verdad de las víctimas, a su derecho a la reparación integral de daño y a generar acciones de política pública que disminuyan tajantemente la violencia de género hacia las mujeres. Rumbo al horizonte al que nos dirigimos, la erradicación de esta violencia se encuentra en un alto en el camino. A lo largo de este esperamos cosechar los resultados de cercanía territorial que ahora tendremos por la presencia de las delegaciones de la Comisión en cada alcaldía. Aquí están también los retos de construir el derecho de la ciudad, apuntalando la agenda a derechos económicos, sociales, culturales y no nada más a los que tradicionalmente apunta la Comisión, cara a cara con la gente, cara a cara en territorio. El recorrido lo haremos en colaboración con quienes tienen la obligación, desde otros ámbitos del Estado, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas. Ese horizonte seguirá llamando de nosotros el compromiso por mantener esta nueva Comisión de Derechos Humanos abierta los 365 días del año, las 24 horas del día, con cerca de 700 personas que dedican su esfuerzo y pasión cada día y a las cuales agradezco profundamente su invaluable trabajo y vocación de servicio. Agradezco profundamente su invaluable trabajo y vocación de servicio y defensa de los derechos humanos de quienes habitamos, de quienes transitan esta gran ciudad. Muchísimas gracias.